en 2 de Timoteo capítulo número 2, verso número 14. 2 de Timoteo 2, 14. Amén. Este capítulo, hermanos, que habla acerca de la doctrina, de guardar la doctrina, de usar bien la doctrina, digamos, tener cuidado con respecto a la doctrina. 2 de Timoteo 2:14, cuando lo encuentra dice amén. Tenemos, dice, recuérdales esto, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablándole a su discípulo Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, las cuales para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Amén. Oramos, hermanos. Señor eterno, gracias te damos en esta hora, Señor Jesús. Alabamos y exaltamos, Señor amado, tu divino y glorioso nombre. Procuramos en esta hora, Señor amado, en el nombre de Jesús, que tú estés, Dios mío, derramando de tu gracia, de tu poder y de tu bendición en esta hora, Señor. Que tu palabra, Dios mío, en esta hora pueda brotar con claridad y podamos ser enriquecidos, Señor amado, en ello, Señor eterno, en el nombre glorioso y maravilloso de Jesús. Señor, te alabamos. Te adoramos, Padre, te exaltamos, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria y de toda honra, Señor eterno. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. La sana doctrina, hermanos, y guardar la sana doctrina. Una preocupación, hermanos, que hoy ya tiene una antigüedad muy grande, porque nosotros no somos hoy día, digamos, los inventores de proteger la sana doctrina. Ni tampoco podemos decir que hoy, como nunca, o que como en otra época no había falsa doctrina. A lo largo de todo el tiempo de la iglesia, hermanos, siempre hubieron ideas falsas. Si no, fíjese lo que escribe el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, dice así: casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea que ya en los comienzos de la iglesia primitiva, hermanos, ya existía el problema de quienes tomaban la escritura y la torcían a su gusto. Amén. La llevaban a sus ideas, la llevaban a sus formas de pensar y torcían
de esta manera las Escrituras, o tuercen de esta manera las Escrituras. Y hoy día, hermanos, vemos cómo este problema o síndrome continúa a través del tiempo. Entonces, inspirado en esto, es que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, que está, digamos, perfilándose a ser un buen obrero en la iglesia del Señor. Nosotros sabemos que después Timoteo se transforma en pastor, pero hubo un tiempo en que no era pastor, era un obrero, era un colaborador, era un ayudante, era alguien que trabajaba en la iglesia bajo el ministerio del apóstol Pablo. Y allí entonces aconseja a Timoteo cómo debe dirigirse o cómo debe de conducirse. Parece que Timoteo, hermanos, era alguien también un poco apasionado. Hay algunas cosas que a veces no conocemos muy bien de algunos hombres, pero sabemos que Timoteo comenzó a ser un obrero siendo un muchacho joven. Amén. Era un muchacho joven. Algunos dicen que tenía 16, 17 años cuando comenzó a trabajar con Pablo, y era un muchacho joven. Y parece ser que también a veces Timoteo se enroscaba en algunas discusiones. Por eso aquí le escribe el apóstol Pablo, dice, recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contienden sobre palabras. Luego dice en el versículo número 16, mas evita profanas y vanas palabrerías. Y luego dice, versículo 23, dice, pero desecha las cuestiones necias y sensatas sabiendo que engendran contiendas. Parece que Timoteo en algunas circunstancias le gustaba discutir defendiendo las Escrituras y defendiendo las verdades bíblicas, hermanos, y entonces esas discusiones se transformaban en apasionadas y en acaloradas en algunos momentos, y entonces parece ser que esto a veces en vez de traer más luz, traía más confusión. Amén. Estos intentos no han quedado ya en el pasado. Estos intentos también hoy día persisten. Hoy insisten a veces o insistimos a veces en tratar de hacer defensa de las Escrituras, hacer defensa del Evangelio, y entonces entramos en discusiones acaloradas, en apasionamientos, en cosas a veces que no le traen beneficio ni para aquellos que están discutiendo, ni para aquellos que los están escuchando. Y por eso Pablo le escribe con amor y con delicadeza a Timoteo, aconsejándole a él y a los que él estaba, digamos, acompañando en estas cosas de esta manera. Versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Amén. Número 1, procura presentarte delante de Dios aprobado, porque ¿sabe qué? Eso es lo que realmente cuenta. Eso es lo que realmente cuenta. Amén. Que podamos nosotros presentarnos delante de Dios y que tengamos la aprobación del Dios creador del cielo y de la tierra. Que no tengamos nada de qué avergonzarnos a la hora de presentarnos delante del Señor, porque traemos en nuestra conciencia algunas cosas que no están bien. Y entonces nos pesaría o nos traería dolor o vergüenza presentarnos delante del Señor. Pero es muy importante presentarse delante del Señor y que Dios apruebe nuestra presencia. Amén. Esto es importantísimo, hermanos. Esto es lo que realmente cuenta. Amén. En que seamos reconocidos por el Señor como hijos suyos. Más adelante vamos a ver que dice la Escritura que Jesús conoce a los suyos. Él los conoce. Conoce la esencia, conoce quiénes son. Conocen de dónde venimos, sabe quién realmente está apasionado por Él. El Señor conoce a los suyos. Pero es necesario, hermanos, que en nuestra vida espiritual vengamos y nos presentemos delante del Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí vengo a alabarte, aquí vengo a adorarte. Aquí vengo a exaltar tu nombre, aquí vengo a cantarte, aquí vengo a darte toda mi gratitud. Me presento delante de ti.
Esto es importante, es necesario, es algo que debemos procurar tener como meta en nuestra vida o prioridad en nuestra vida. Debemos de ir a un lugar a presentarnos delante del Señor. Cuando se termina la jornada diaria, tenemos que ir a la noche y presentarnos delante del Señor. Cuando tenemos alguna necesidad, tenemos que ir y presentarnos delante del Señor. Esta es una regla fundamental en la vida del cristiano, presentarse delante de Dios. Hoy, hermanos, esto necesita un esfuerzo de voluntad, porque hay muchas distracciones hoy día. Hay muchas cosas que nos distraen, tenemos muchas cosas que alejan nuestra atención de la presencia del Señor. Y alguna del punto de vista humano podemos decir, pero esto no es malo. No, humanamente quizás podamos decir que no es malo. Pero si nos saca la atención, hermanos, o la oportunidad o el tiempo para venirnos a presentar de Dios, entonces lo que humanamente no parece malo se transforma en algo malo. No sé si entiende lo que digo. Amén. Entonces debemos procurar, hermanos, estar atentos en presentarnos delante del Señor. Aleluya. En una búsqueda sincera del Señor. ¿Por qué debemos procurar buscar al Señor en una forma sincera? Cuando llegamos a la presencia del Señor, hermanos, para buscarle, la sinceridad está, hermanos, en nuestra necesidad de relacionarnos con el Señor. Y cuando nos volvemos más adultos, nos damos cuenta, hermanos, que para nada somos autosuficientes. Para nada. Porque basta que alguna cosa de la cual creemos nosotros que somos fuertes sea trastocada, como por ejemplo la salud. La gente se siente autosuficiente porque tiene buena salud. Pero van a haber momentos en la vida, hermanos, donde la salud será trastocada. La salud faltará, a veces por el desgaste natural del cuerpo, a veces por haber tomado decisiones incorrectas, a veces porque cobra, hermanos, la vida algunas boletas que dejamos o que hicimos mal en el pasado y entonces la factura llega. Y la salud es trastocada. Y ahí nos damos cuenta que ya no podemos hacer nada. Necesitamos de alguien que intervenga en nuestra vida. Entonces tenemos que ponernos en manos del doctor, tenemos que ponernos en manos del terapeuta, tenemos que ponernos en manos de terceras personas, porque ya no somos independientes, comenzamos a depender de alguien. Ahora, es bueno, hermanos, cultivar esta relación con Cristo sabiendo que somos 100% dependientes de Él. Y cuando yo vengo a presentarme delante de Él, estoy diciendo con sinceridad en mi corazón, Señor, dependo de ti. Hay una dependencia absoluta en ti. Te tengo que confiar mis cosas, te tengo que confiar mis decisiones, te tengo que confiar mis proyectos, te tengo que confiar mi vida, mi hogar, mis trabajos, mi salud, te tengo que confiar todo porque entiendo que soy dependiente de ti. Y en esto, hermanos, hay que ser sinceros. Amén. Somos dependientes del Señor. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hay que presentarse delante de Dios. Debemos presentarnos delante de Dios. Para poder enseñar correctamente la doctrina, tenemos que mantener una relación estrecha con Dios. Y eso amerita, hermanos, que debamos presentarnos delante del Señor todos los días, a veces 2 o 3 veces al día, a veces diariamente, a veces tenerlo en nuestra mente aún cuando estamos en nuestras actividades. Tenerlo presente cuando estamos en nuestras cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que ser cuidadosos de usar bien la palabra de verdad. Y no la puedo usar bien a menos que mi relación con Él esté tan fluida como una amistad, hermanos, de años. Amén. Entonces debemos presentarnos delante de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, no queda solamente en el área espiritual, sino que le da algunas herramientas prácticas a Timoteo. Amén. Es decir, a veces necesitamos, hermanos, que alguien nos diga,
porque a veces nos parece que alguna acción o alguna práctica no es buena, pero por ahí tenemos dudas. Y necesitamos que alguien con cierto grado de madurez espiritual nos diga, no, eso no está bien que lo hagas. Quizás humanamente no pasaría nada, no parece, pero no está bien. Entonces, Pablo aquí, hermanos, hace algunas consideraciones, digamos, del punto de vista práctico, que nos ayudan también a nosotros. Porque la Escritura, hermanos, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Amén. Y todo consejo que está aquí en la palabra dado a una persona, también, hermanos, sirven para nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es útil. Amén. Eso puede ser muy útil para nosotros. Entonces dice aquí, consejos prácticos. Número 1, versículo 16. Dice allí, mas evita, ¿qué cosa? Profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. La palabra del Señor, a través de la inspiración que recibe Pablo, dice, debemos evitar el hablar esas cosas tontas de la vida, esas tonterías. No es que tenemos que andar todo el tiempo serio, ¿verdad? Pero hay cosas que no ayudan, no contribuyen en nada, ¿verdad? Es solamente hablar por hablar. Frivolidades, exactamente, cosas que son inherentes del ser humano, pero que en realidad no aportan mucho. Y entonces entramos con discusión de esto, discusión de lo otro, ¿y a dónde vamos con toda esa cuestión? No sé, no tengo una idea, pero está bueno discutir. No está bueno discutir. Evita, dice la Escritura, cualquier tipo de palabrería, cualquier tipo de discusión, cualquier tipo de conversación, hermanos, que al fin tenga como objetivo corromper la vida, evítalas. Amén. Debemos evitar, el consejo es evitar ese tipo de consideraciones o de prácticas que a veces, hermanos, parecen buenas, pero que no llevan a ningún sitio. Las palabrerías hay que evitarlas. Profanas y vanas palabrerías. Hay personas a veces que tienen temas que hablan acerca de lo divino, de lo santo, de las cosas, y no tienen casi que nada de conocimiento y prácticamente están profanando el nombre de Dios y ni cuenta se dan. Están profanando la vida espiritual, ni cuenta se dan. Hay gente que hablan asuntos espirituales en sus ámbitos, en sus lugares, en sus sitios, y a veces la conversación o el hilo de conversación no tiene ninguna coherencia y como consecuencia trae problemas a los oyentes porque están escuchando que tratan con liviandad de las Escrituras. Amén. Tratan con liviandad, hermanos, la palabra de Dios. Claro, porque esto es un contagio. Cuando llora uno, tiene que llorar el otro. Porque ¿cómo puede ser que el otro reciba más consuelo que yo? Entonces le dan consuelo a uno y al otro no le dan consuelo, entonces tiene que llorar también para que me den consuelo. Exacto, así que no se extrañe porque usted también fue chico y practicaba el mismo egoísmo. Así que no se extrañe, los niños son lindos, hermanos, amén, no se extrañe. Algunas veces dicen, pero no dejan escuchar al pastor, hermano, que no lo escuchen al pastor, ese llanto es lindo. Amén, ese llanto es, claro, que lo vamos más alto y listo. Vamos entonces, ¿qué estábamos diciendo? Ya sé lo que estábamos diciendo. Evitar, hermanos, esas conversaciones de las cuales a veces nos encontramos envueltos. Amén. Recuerdo que mis compañeros de trabajo, cuando yo trabajaba en Antel, siempre me sacaban algún tema de la iglesia. Siempre sacaban algún tema de la iglesia. ¿Y de qué cree que querían hablar ellos cuando sacaban algún tema de la iglesia? ¿De qué creen? Exacto. Así que ustedes tienen que dar el 10% de su sueldo a la iglesia. Qué tremendo esas cosas, qué impuesto alto, le sacan el 10% de su salario en la iglesia, qué cosa. Pero y dejan darlo así nomás. Entonces, entrarle a explicar a alguien que no tiene el espíritu, cosas espirituales, es como explicarle a un sordo sin ademanes.
qué sé yo, una cosa que no la va a poder entender. Así que no podés tener sexo con tu novia porque si no en la iglesia te dice. Y entrarle a explicar, hermanos, lo que la Biblia dice acerca de la santidad y la pureza, es decir, el indocto, el que no conoce de la Escritura, el que no ha sido ilustrado en la palabra, hermanos, piensa que esas cosas son tonterías. ¿Y con quién va a discutir? No puede discutir esas cosas. No puede charlar de igual a igual con esas cosas. Entonces, debemos nosotros, hermanos, en cualquier tipo de esas conversaciones, evitarlas. Evite, dice aquí la Escritura, esas conversaciones. Número 2, versículo número 19, dice aquí, apártese. Vio que hay algunos verbos aquí que hablan, hermanos, de acciones que tenemos que llevar adelante. Apártese, dice aquí, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. ¿Sabe lo que es la iniquidad? La maldad. Apártese de la maldad. Amén. Apártese de esas artimañas o estrategias que a veces llevan adelante la gente para lastimar o para inducir mal en otras personas. Apártese de eso. No sea partícipe de nada de eso. Todos esos actos, hermanos, que tiene la humanidad acerca de revanchismos y de acciones con ganas de lastimar a otros o decir, me la vas a pagar, tú me la hiciste, pero me la vas a pagar. Y comenzar a medir. O otro tipo de cosas, hermanos, que tienen que ver con la maldad. ¿Sabe, hermanos, que Dios nos ha entregado a nosotros dos cosas importantes que nos hablan acerca del conocimiento de lo bueno y lo malo? Número 1, ese es el sentido común. Nosotros con el sentido común sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Amén. No necesitamos una explicación extendida para decir, mira, esto es malo porque esto es. No necesitamos eso. El sentido común nos aclara, pero además Dios ha puesto una voz interna en cada uno de nosotros llamada conciencia que también nos alerta de lo bueno y lo malo. No hay mejores educadores, hermanos, que estas dos cosas importantes en la vida de todos nosotros, el sentido común y la conciencia. Ellas nos alertan, hermanos, lo que está mal. Y aquí dice la Escritura, hermanos, si sabemos o entendimos que algo está mal, me tengo que apartar. No tenemos que tener excusa de ningún tipo de decir, no, pero él se portó mal conmigo, aquellos se portaron mal conmigo, en mi trabajo se portaron mal conmigo, y entonces yo también tengo mi lugar de hacer lo mío, porque así me dieron yo la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Se me bajó un diente, le bajo el otro. Me dejó un ojo negro, le dejo uno negro. Me ofendió, lo ofendo. Entonces, dice la Escritura, hermanos, que nosotros debemos apartarnos de estas cosas. Aquellos que invocan a Cristo deben apartarse de estas cosas. Amén. Fíjese, hermanos. El Señor inspirando a Pablo para poner estas cosas en las Escrituras cuando le está escribiendo a Timoteo, diciéndole, mira Timoteo, tienes que considerar, tienes que ver, porque todo acto de iniquidad o de maldad tienes que apartarte, alejarte, tomar otra dirección, irte a otro lugar, dejar eso inconcluso porque eso no lleva a ningún lugar bueno. Número 3, dice versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De lo que veníamos hablando. Amén. De lo que veníamos hablando. De profanas y malas palabrerías, de falsas doctrinas, de iniquidad y de maldad, de todas estas cosas. ¿Qué debemos hacer? Debemos limpiarnos. Este es un acto voluntario.
Esto ya no tiene que ver, hermanos, con que el conocimiento, sino ya ahora tiene que ver con una acción. Es un acto voluntario. Yo estas cosas las hago porque me hacen bien. Estas cosas las hago porque me ayudan. Por lo tanto, me tengo que limpiar de todo esto. Tengo que entrar en un proceso de vida donde quizás estas cosas me atraían en el pasado, pero ya ahora no me tienen que atraer. Ya no tengo que participar de estas cosas. Incluso, hermanos, de la idea de torcer las Escrituras. Fíjese que aquí menciona el apóstol a dos hombres, a Himeneo y a Fileto. Estos otros dos ya estaban aburridos de esperar la resurrección, entonces inventaron que la resurrección ya se había efectuado. Es como alguna religión que anda por ahí que está cansada de esperar a Cristo, entonces inventaron que por el 1900 no sé cuánto, Cristo vino y ya estamos en medio del reino milenial. Son falsas doctrinas. Yo no tengo que torcer las Escrituras para explicar algo que no entiendo. Yo no tengo que desviar, hermanos, la doctrina para sentirme cómodo con ella, porque en realidad, hermanos, la Escritura o la doctrina no se tiene que amoldar a mí. Yo tengo que amoldarme a las Escrituras. Por eso está aquí, hermanos, hablando de actos voluntarios que debemos de realizar. Y el limpiarme de estas cosas es un acto voluntario. Amén. Ah, no, pero a mí el pastor no me dijo nada. No, a mí el pastor no me dijo que yo no tenía que hacer ni esto, ni lo otro, ni aquello. ¿Se imagina el pastor evaluando la vida de todos y cada uno? Sería un problema, ¿no? ¿Cuánto tiempo me tardaría yo para evaluar la vida de cada uno y entonces aconsejarlo aquí, allá, Y por ahí si me equivoco, dice, bueno, metí la pata, metí un lío bárbaro acá, el pastor me dijo esto, es culpa del pastor. Él se equivocó, él me dijo que yo hiciera esto. Entonces, yo nunca estoy siendo responsable de mi vida. Pero la Escritura aquí dice, hermanos, que yo tengo que tomar acciones de cosas que en algún tiempo le prestaba atención, pero ya no puedo prestarle atención. Me tengo que limpiar de ellas. Amén. Me tengo que limpiar de estas cosas, porque son falsas doctrinas. Y cuando es una falsa doctrina, hermanos, debo eliminarla radicalmente. A veces tenemos algunas apreciaciones sobre algunos temas en particular con respecto a alguna cosa y decimos eso no es bíblico. Sí, bueno, no es bíblico, pero nos juntamos unos cuantos y votamos que sí lo vamos a hacer. Pero Señor, si no es bíblico, ¿por qué tiene que hacerlo? Si no es bíblico, es asunto nuestro. Y no estamos siendo guiados por la verdad, estamos reinventando algo porque nos sentimos cómodos, porque creemos que es mejor. Por ahí alguna corriente evangélica dice, bueno, que no hay que tener pastores. Tenemos que ser todos hermanos. Bueno, no diga el nombre porque si no sale en el lado. Entonces no hay que tener pastores. Pero la Biblia dice que Dios se instituyó a unos pastores, a otros maestros, a otros apóstoles. ¿Cómo es el asunto que no hay que tener pastores? No, porque en la iglesia primitiva no había pastores. ¿Quién dijo que no había pastores? La iglesia de Jerusalén, el pastor de la iglesia de Jerusalén, ¿quién era? No, de la iglesia de Jerusalén, ¿quién era? Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Cómo que no hay que tener pastores? Quizá no tenía el título de pastor, era de anciano, pero no eran hermanos, eran los responsables de la obra. Y así, hermanos, distorcemos la Escritura para adecuarlo, porque el sentido es sentirnos cómodos. Hermanos, no tenemos por qué sentir que las cosas tienen que funcionar según nuestra ideología. Tenemos que abrazar la Escritura con fe. Fíjese, hermanos, que dice que Himeneo y Fileto dice que estaban trastornando la fe de otros. Dice allí versículo número 18.
Dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y esto es para su propia, dice, perdición. Es terrible, hermanos, uno perderse y encima arrastrar a otros al infierno. ¿Se imagina eso? Terrible, ¿verdad? Pues entonces debemos de limpiarnos. Y otro consejo está en el versículo 22. Y dice, huye también de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Le hablo aquí, hermanos, ahora, y los jóvenes nos van a escuchar, pero todos los que fuimos jóvenes alguna vez, levanten la mano. Yo sé que volvemos a sacar el tema de que, bueno, todavía somos jóvenes y que estamos en un cuerpo viejo, pero cuando fuimos jóvenes. Porque hay otros que son jóvenes hoy día. Entonces, déjeme contarle a los jóvenes, habían cosas que también nos apasionaban cuando éramos jóvenes. Nos apasionaban. Amén. Nos divertían, nos fascinaban y las llevábamos adelante. Pero después cuando vimos ya que uno se vuelve más inteligente por la práctica, no inteligente por el intelecto, sino inteligente por la práctica, como aquel viejo dicho que dice que el diablo sabe más por viejo que por, ¿cómo es el dicho? Sabe más por viejo que por el diablo, ¿verdad? Porque claro, la práctica le ha enseñado algunas cosas. Y a nosotros, hermanos, que ya tenemos unos años, también la práctica nos ha enseñado algunas cosas. Y ahora nos damos cuenta que aquellas pasiones que teníamos cuando eran joven, hoy dice, ¿qué cosa esto no? ¿A quién no le gustó un día cuando era joven decir, vamos a cambiar el mundo? Ahora sí, aquí estamos, nos vamos a juntar 3 o 4 y vamos a cambiar el mundo porque todo esto está mal, todo esto está al revés, vamos a cambiar al mundo. Y después llegamos a cierta edad y decimos, mejor cambio mi casa porque el mundo es muy grande. El mundo es muy grande, para cambiar el mundo pero sí puedo cambiar mi casa, voy a cambiar mi casa. ¿Verdad? Y cuando éramos jóvenes, de repente queríamos salir siempre de vacaciones. Hay que salir de vacaciones, hay que divertirse, hay que festejar, hay que celebrar esto. Y cuando nos volvimos un poquito más grandes, ya decimos, no, mejor me guardo algún peso porque mañana no sé qué va a pasar. Mejor me lo guardo, mejor compro alguna cosa que necesite, mejor porque... Y uno va cambiando esas pasiones. Uno va cambiando esos ideales que tenía cuando era jóvenes. Aquí dice la Escritura, hermanos, que nosotros debemos también procurar huir de las pasiones juveniles. Así que tenemos que evitar algunas cosas, tenemos que apartarnos de otras, tenemos que limpiarnos de otras y tenemos que huir de las pasiones juveniles. Amén. Son consejos que está dándole. En ese afán, hermanos, de ser eficiente o eficaz a la hora de usar bien la palabra de verdad, usar bien el Evangelio. Algunos podrán decir, bueno, pero lo que pasa es que la vida es corta, hay que disfrutarla, hay que vivirla a pleno porque la vida es corta. Exactamente. La vida es corta y si no lo hacemos bien, no ganamos la vida larga. Para vivir a pleno la vida larga, hay que hacer bien las cosas aquí en la vida corta. Amén. ¿Entienden lo que quiero decir? Hay que ser eficaz en su vida y relación con Dios aquí, en estos 60, 70, 80 años que tenemos, para poder tener la vida eterna y disfrutar esa eternidad. Esa sí es larga. Ahora, si despilfarramos todo aquí en esta vida corta, la otra larga la vamos a desperdiciar mucha más. Entonces, hay que tener en cuenta estas cosas y huir. Amén. Huir de estas cosas. Ahora, ¿significa que entonces yo no puedo hablar del Señor con nadie? No, hermano, habla de Cristo hasta aburrirse.
¿Significa que yo no puedo corregir a alguien que está equivocado y tratar de traerlo a la verdad? No, hermano, corríjalo. Pero hay algunas actitudes que tenemos que tener presente. Amén. Hay algunas actitudes. Y dice allí, versículo número 25. O 24 vamos a comenzar a leer. Versículo 24, ¿lo tiene? Porque el siervo del Señor no es contencioso. Amén. No es alguien que discute por discutir. No es alguien que le guste, hermano, la discusión. No es alguien que le guste las confrontaciones. No es algo que vaya, hermanos, a confrontar con violencia sus verdades. Dice, sino que es amable. Amén. ¿Se da cuenta de lo que dice aquí la palabra del Señor? Que podemos, sí, hermanos, podemos confrontar las ideas y podemos, hermanos, tratar de corregir alguna falsa doctrina. Pero recordemos que hay que hacerlo con amabilidad. La Escritura dice en otro sitio, dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, famosísimo pasaje bíblico, ¿verdad? Sino, ¿con quién tenemos lucha? Con las fuerzas espirituales de maldad, dice la palabra del Señor. Entonces, si nosotros tenemos a alguien, debemos reconocer lo mismo que nos dice aquí, en el versículo 26, en su segunda parte, que algunos están cautivos por medio de la voluntad del diablo, están cautivos en sus errores. Entonces tenemos que tener eso como premisa y por supuesto a la hora de acercarnos tenemos que hacerlo con amabilidad. Número 2, dice aquí, sino con amabilidad, para con todos, apto para enseñar. Apto para enseñar, para dar razones. Amén. ¿Tú crees en la Biblia? Sí, sí, amén. Yo creo en la Biblia. ¿Y por qué hace esto? Porque está en la Biblia. Sí, bueno, está en la Biblia, perfecto. Dice, ¿pero por qué? ¿Por qué dice eso? No sé, me lo dijo el pastor, que está en la Biblia y hay que obedecerlo. Palabra de Dios, exactamente. Subráyelo ahí. Y entonces, hermano, dice, pero no estamos enseñando nada. Pero la palabra dice nosotros que tenemos que tener cierta capacidad a la hora de confrontar a alguien con amabilidad, enseñándoles. Amén. Tenemos que enseñar. Entonces, hermanos, cuando enseñamos a veces, si no tenemos todas las herramientas en el momento, decimos, bueno, vamos a dejar este tema para mañana, voy a estudiarlo un poquitito y mañana vengo y lo comentamos. Pero no hablar como un loco, como un fanático, como alguien que está descocado diciendo, esto es así y así, se terminó. Esto es así, lo dice la Biblia y se terminó. La Biblia hay que obedecerla y punto, si no nos vamos todos al infierno. Entonces, la gente, hermanos, generalmente no nos entiende producto de que nos volvemos intransigentes también en nuestros pensamientos. Así como el mundo se vuelve intransigente en sus pensamientos, nosotros también nos volvemos intransigentes en nuestros pensamientos. No tenemos capacidad de enseñar, pero la Escritura dice que nosotros tenemos que saber enseñar a los otros. Lo que no significa que lo vamos a convencer, porque esa no es nuestra labor. Ese no es nuestro trabajo. El trabajo de convencer a la gente, ¿sabe de quién es? Del Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo es el que ha venido para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que mi trabajo es ser un maestro. El Espíritu Santo convence al mundo. Amén. Y entonces quizás esa persona vuelva del error de su camino a conocer la verdad. Y usted ha sido quien le ha conducido por ese buen camino. Pero para ello, hermanos, hay que saber las Sagradas Escrituras y enseñar. Ahora, en todas estas enseñanzas, hermanos, a veces hay que padecer un poco cuando estamos porque sabe que el mundano a veces se burla del creyente. Se burla, a veces lo toman como que si es un tonto. O que hablar de lo espiritual es una bobada. Eso es una bobada, dice alguno. ¿Por qué es una bobada? No sé, pero es una bobada.
Y algunos cuando estamos hablando de estas cosas dicen, pero ¿por qué hablan de estas cosas? Dicen, ¿todavía seguís creyendo de esas cosas? Porque piensan que es. Ahora, dice aquí la Escritura, hermanos, que nosotros también debemos entender que cuando estamos enseñando tenemos que ser sufridos. Sufridos. Hay que saber aguantar esas cosas. Amén. Hay que tener, hermanos, madurez para aguantar esas burlas, esa falta de comprensión. Y dice, pero el tipo, ¿por qué no entiende? ¿Por qué no logra entender estas cosas? ¿Por qué esta persona no logra entender estas cosas? Recordemos también que hubo un tiempo en que nosotros tampoco las entendíamos. La logramos entender porque dice que de nosotros se cayó como un velo y pudimos ver a Dios. Pero hubo un tiempo en que no las entendíamos. Entonces también es bueno tener cierto grado de compasión sobre aquellos que no entienden la palabra. Y bueno, cuando vienen esas burlas o cuando vienen a veces esas actitudes, digamos, de desprecio, debemos saber sufrirlas. Porque el que enseña la Escritura tiene que ser sufrido. Amén. No tiene que ser alguien que está, no, porque mejor que me peguen que yo hacer alguna cosa. Mejor que me den. No se trata de eso, se trata, hermanos, que a veces en una conversación seria hay personas que no se comportan a la misma altura, no entienden las Escrituras, entonces se burlan. El burro se burla. Piensa que es una tontería. Esto no es nada nuevo. La Biblia dice, hermanos, que la verdad del Evangelio es como locura para los que no creen. Y entonces su reacción es burlarse. Por eso, hermanos, a veces escuchamos, a veces cuando se trata de algunos temas importantes en la Cámara de Senadores o en las cosas, dice la gente, esta gente que no conoce el Evangelio, cantidad de tonterías, y uno le gustaría estar allí, pero ¿cómo va a decir esa tontería, hermano? Pero es que no sabe nada. Él no sabe, por eso dice las tonterías. Ahora, aquí la palabra del Señor, cuando tenemos una conversación personal con otro, y a veces se burla, hay que saber sufrir. Amén. Hay que aguantarse. Hay que tener esa cuestión, hermanos, que dice un poquito más adelante, en el versículo 25, mansedumbre. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Mansedumbre. Ser manso. Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre, hermanos, es un fruto indispensable en la vida del creyente, ser manso. A veces algunos lo tildan de fanático, porque su apariencia y sus acciones y su forma de hablar lo que hace es transmitir fanatismo. Ya se enseña y gesto para todos lados. Allí pareciera que no existiera la mansedumbre, sino que hay más bien un despliegue, digamos, de un exceso de entusiasmo que tilda más para fanatismo que para concordura, ¿no? Pues la Escritura dice que tenemos que ser mansos. Mansos. A veces algunos podrán decir que hasta tontos, pero mansos. Estas son las enseñanzas que Pablo le está dando a Timoteo para que pueda ser alguien que usa bien la palabra de verdad. Porque el tema es usar bien la palabra de verdad. Usar bien las Escrituras, ese es el gran tema. Amén. Que cuando estemos anunciando, hermanos, la palabra de Cristo no tenga tropiezo. Que por causa, hermanos, a veces de modismo, de costumbres o de acciones o de apasionamientos, en vez de recibir el mensaje, estén levantando un muro para que la gente no crea. Porque en nuestro país, sobre todo, hermanos, a veces cuando hablamos de Dios, irremediablemente la gente viaja hacia la religión. No saben que hay un solo Dios, que hay una sola palabra. Y que esto, hermanos, es inmutable. Fíjese lo que dice aquí la palabra del Señor en el versículo 18 del mismo capítulo. Dice, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme.
Teniendo este sello, dice la Escritura, conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, hermanos, por más que la gente no crea que va a existir un porcentaje de personas que no van a creer jamás del Evangelio, hermanos, no va a cambiar la verdad bíblica. El mensaje del Evangelio, el reino de Dios, está firme. Y si nosotros, hermanos, tenemos esa fe en nuestro corazón, hermanos, que la palabra de Dios es inmutable y que practicamos esta vida que hemos desarrollado aquí en este día en la palabra del Señor, entonces la Escritura nos dice que Jesús nos conoce. Porque dice, el Señor conoce a los que son suyos. El Señor nos conoce, sabe quiénes somos. Amén. Y por más que haya personas que tengan argumentos y cosas, y pensamiento y filosofía, ideología y cuentos y cosas que parece ser que tienen una labia hermosísima y que adornan todas sus creencias y que qué sé yo y qué sé cuánto, hermanos, sigue estando el reino de Dios firme. Porque Dios ha hablado, Dios ha establecido, Dios tiene planes. Y eso se vuelve, hermanos, inmutable. Inmutable. O sea que al fin y al cabo, hermanos, en que usted esté a veces no siendo comprendido, el Señor le conoce. El Señor le conoce. Usted no tiene que dar defensas excesivas de ninguna cosa. El Señor le conoce. Y llegado su momento, usted será ensalzado por la gracia de Cristo. Amén, ensalzado por la gracia del Señor. Sobre todo aquellos muchachos que hoy día están yendo a los liceos y a las facultades donde parece que hay una cantidad de conocimiento que son extraordinarios. Todas son vanidades. Si son filosofías o ideologías, puras tonterías del ser humano. Pueden estar muy lindas y pueden ser muy coherentes del punto de vista humano, pero sin valor alguno para las cosas fundamentales que realmente te llevarán a la vida eterna. Amén. Entonces nosotros debemos procurar que Cristo nos conozca para que podamos entrar al reino de los cielos. Y no perdernos la bendición, hermanos, de esta salvación tan grande que el Señor está diseñando para los suyos. Aleluya. Así que hay que usar bien la palabra de verdad. Hay que usarla bien. Para usarla bien, hermanos, hay que estudiarla. Para estudiarla no hay solamente que leerla, hay que meditar en ella. Amén. Así que si usted, hermanos, está tomando cursos y está tomando, no es pérdida de tiempo, hermanos. No crea que eso es pérdida de tiempo. Usted está adquiriendo herramientas para ser alguien que transmitan con claridad la verdad del Evangelio. Que tenga argumentos, que su palabra tenga peso, que sepa lo que la Escritura quiere decir en el momento que lo quiere decir, y no como algunos que le hacen decir cosas que no dicen. Que ya dijimos al comienzo, hermanos, que esto no era nuevo, sino que ya Pedro lo decía en la iglesia cuando hablaba acerca de las Escrituras de Pablo, que dice que algunas son difíciles de entender y todavía vienen algunos tontos y se la tuercen a su conveniencia. No es nuevo. Lo que pasa hoy no es nuevo. La iglesia a través del tiempo siempre lo sufrió, pero debemos recordar algo muy importante. El Señor conoce a los que son suyos. Amén. El Señor conoce a los que son suyos. Así que preséntese delante del Señor como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Amén. Preséntese. Y vamos a ponernos de pie ahora porque algunos se me están durmiendo y no quiero que se desmayen antes que termine el culto. Vamos a orar.